Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, queridos alumnos, a continuación vamos a entrar en el estómago ya de la Unión Europea. Hemos visto el Consejo Europeo, que está afuera, pero es el que manda, los jefes de Estado y demás. Y vamos a continuar ahora ya con las funciones constitucionales en general y veremos el Consejo. Como hemos visto el Consejo Europeo, ahora ya vamos a ver lo que antiguamente era el Consejo de la Unión Europea, que se llama el Consejo, donde van a estar los ministros de los países miembros. Funciones constitucionales en la UE. Sistema bicameral para las funciones legislativa y presupuestaria, Parlamento Europeo y Consejo. Iniciativa legislativa, Comisión. Bien, la iniciativa siempre es de la Comisión. Ahora van a haber actos legislativos y actos que no son legislativos, no llegan a esa categoría. Entonces se adoptan en función de la Comisión. Bueno, siempre son a propuesta de la Comisión, siempre, ya lo hemos dicho, la iniciativa de la Comisión, pero tiene dos aspectos diferentes. Actos legislativos solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Bien, es la Comisión la que tiene que proponer, siempre excepto cuando el tratado diga otra cosa. Ahora, no legislativos. Actos no legislativos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los tratados. Bien, la diferencia es el legislativo solo, por lo menos, excepto. Y aquí es, se adoptarán, aquí podrán adoptarse, y aquí se adoptará igual a propuesta de la Comisión, pero cuando así los tratados. Aquí era excepto y aquí es cuando lo establezcan los tratados. Es decir, lo normal serán actos legislativos que solamente a propuesta de la Comisión, excepto, y aquí los no legislativos son la excepción, aunque el excepto está aquí, pero la excepción está aquí, en realidad, cuando sí lo establezcan los tratados. Tenemos dos procedimientos legislativos, el ordinario habitual y los especiales. Procedimientos legislativos. Ordinario, anteriormente conocido como codecisión. Este es el procedimiento más común y se utiliza para la gran mayoría de las políticas de la UE. En este procedimiento, tanto el P como el Consejo de la UE deben aprobar la legislación. La Comisión Europea es la encargada de presentar las propuestas legislativas. Este proceso generalmente comprende hasta 3 lecturas para llegar a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo. Ambas instituciones deben acordar el texto final de cualquier acto legislativo para que se convierta en ley. Bien, dice que se convierta en ley, en realidad quiere decir reglamento, porque allí no existe la ley, existen los reglamentos. Vamos, entonces, ya una vez que no lo he quitado antes a propósito para poder hablar, para que se convierta en reglamento, decisión o directiva. O sea, que sería lo similar a ley. Vamos a dejarlo entonces tal como está. Y luego están los procedimientos especiales. Especiales. Hay dos, de consulta y de aprobación. Procedimiento de consulta. El Consejo adopta la legislación, pero solo después de que el P haya emitido su opinión. El Consejo no está obligado a seguir la opinión del Parlamento, pero debe esperarla antes de poder tomar una decisión final sobre la propuesta legislativa. Bien, así como en el ordinario, tanto Parlamento como Consejo estaban a la par, aquí no. Aquí es el Consejo el que adopta. Primero, oye la opinión del Parlamento, pero la puede tomar en cuenta o no. Y es el Consejo el que la adopta, indistintamente que esté a favor el Parlamento o no esté. O sea, que el pueblo piense de una manera o no piense. Y el de aprobación, aquí sí va a necesitar una aprobación previa del Parlamento. También el Consejo la adopta. Procedimiento de aprobación.
el Consejo puede adoptar la propuesta legislativa solo si cuenta con la aprobación previa del P. Bien, aquí la adopta, diga lo que diga el P, y aquí la puede adoptar siempre que tenga la aprobación del P. Este procedimiento se utiliza típicamente para asuntos sensibles como la adhesión de nuevos EMM, acuerdos internacionales importantes y ciertas decisiones en políticas específicas donde el P debe dar su consentimiento explícito antes de que el Consejo pueda actuar. Estos últimos se aplican en áreas específicas, como las enmiendas a los tratados fundamentales de la UE y ciertas políticas sensibles. Bien, por eso la aprobación tiene mucho más valor, el procedimiento, que el de consulta. Los votos. Los votos, aquí no hay 27 miembros, pero no hay 27 votos. Porque como es en función de la población, cada país tiene una cuota, unos puntos, que en total son 323 puntos entre los 27 países, de los cuales España le corresponde, cada vez que vote España, serán 27 puntos de los 323. O sea, no es cada país un voto, como si veremos en el resto de las instituciones internacionales. Aquí es en función de la población. Ponderación del voto. Cuanto mayor es la población de un país, más votos tiene, pero de hecho los números están ponderados en favor de los países con menor población, ponderación proporcionalmente decreciente en razón de la población. Quiero decir que si un país tiene la mitad de habitantes que otro país, no va a tener la mitad, va a tener un poco más de la mitad. Por eso dice que es proporcionalmente decreciente. España, hemos dicho. España cuenta con ponderación 27, de un total de 323 puntos. Si bien la regla general de funcionamiento en la toma de decisiones es la mayoría cualificada, los tratados prevén situaciones específicas en las que se procederá mediante voto unánime a la adopción de una decisión o de un acuerdo, además de contemplar algunos casos en que la mayoría simple de sus miembros bastará para adoptarlos. Bien, ahora ya entramos en la unanimidad, la cualificada, aparte del consenso, que ahí es consenso, no hay que contar nada, la unanimidad, la cualificada y la mayoría simple. Unanimidad se requiere. Generalmente es para algo novedoso. La política exterior y de seguridad todavía no es de la Unión Europea. La fiscalidad, el punto 3, tampoco. Seguridad social, tampoco. Entonces, cuando se adopte un acto de este tipo, pues se requiere que todos los países estén de acuerdo. Son cosas novedosas a la Unión. Política exterior y de seguridad, decisiones sobre la política exterior y de seguridad común, especialmente aquellas que podrían implicar cuestiones militares o de defensa. Admisión de nuevos miembros, decisiones sobre la admisión de nuevos EMM en la UE. Fiscalidad, cuestiones relacionadas con la armonización de leyes fiscales entre los EMM. Seguridad social y protección de los derechos fundamentales, aspectos de la seguridad social o la protección de los derechos humanos que requieren un ajuste en las legislaciones nacionales. Bien. La mayoría cualificada, que aquí en España serían la mayoría absoluta, la de los 3 quintos y la de los 2 tercios. Eso aquí no existe. Aquí se llama mayoría cualificada o también doble mayoría o mayoría reforzada. No confundamos la mayoría cualificada, por tanto, de la Unión Europea con las mayorías cualificadas de nuestra Constitución. Mayoría cualificada, doble mayoría o mayoría reforzada. El Tratado de Lisboa amplió hasta 87 las materias que se adoptarán mediante este tipo de acuerdo. Cuando actúe a propuesta de la Comisión o del AR, un mínimo del 55% de los miembros que representen a EMM, 15 de 27,
participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población total de dichos estados. Bien, cuando se actúa a propuesta de la comisión, que es la que normalmente siempre propone. Ahora, cuando el Consejo no actúe, es una cuestión muy personal, le van a pedir más número de miembros. Cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del AR, un mínimo del 72% de los miembros que representen a EEMM, 20 de 27, participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población de dichos estados. Bien, esto ya lo hemos comentado antes, pero aquí lo perfila con más detalle. Una minoría de bloqueo estará compuesta al menos por 4 miembros del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada. Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad. Es decir, si en un momento dado no existe total unanimidad entre el Consejo, los que no voten no cuentan. Por tanto, la unanimidad, si no votan 26, con uno que lo diga, ya se consigue esta mayoría cualificada. Y luego la mayoría simple para cosas pequeñas. Mayoría simple, es regla para la resolución de las cuestiones de procedimiento y para la adopción de su propio reglamento interno. Pese a la denominación constitucional, por mayoría simple ha de entenderse la mitad más uno de los miembros del Consejo, excluido el representante de la Comisión, esto es, lo que tradicionalmente se conoce como mayoría absoluta. Vamos a ver un momentito. Bien, estamos hablando de la Unión en general. Vamos entonces, entramos en la segunda institución. Hemos visto el Consejo Europeo, estamos en el Consejo que está en Bruselas también. El Consejo Bruselas. Institución de la Unión Europea en la que se encuentran representados los EMM a través de representantes con rango ministerial, por lo que también es conocido informalmente como Consejo de Ministros Europeo o Consilium, y a la que corresponden, junto con el Parlamento, las funciones legislativa y presupuestaria. Ejerce también funciones de definición de algunas políticas y de coordinación, en los términos fijados por los tratados. No sé por qué a veces este hombre se para. En el Consejo se hallan representados los gobiernos de los Estados de la Unión a través de un ministro capacitado para comprometer el voto de su gobierno, más la Comisión, con voz pero sin voto, que está representada por un comisario europeo. Bien, así como acuden los ministros de los 27, también habrá un comisario que corresponde a interior de la Unión Europea, más el comisario. Pero este, al no ser de un país miembro, tendrá voz, pero no tendrá voto. ¿Vemos la lógica? Es la institución de la Unión Europea que reúne la voz de los intereses nacionales, y es su función la de velar por su respeto y su adecuada proyección en las políticas de la Unión, fomentando la concordancia y el equilibrio entre los mismos mediante la búsqueda del acuerdo y el compromiso. Bien, cuando hay problemas entre los países para llegar a acuerdos y demás, pues antes de que se reúnan en el Consejo Europeo, pues intervienen estos. Intervienen estos pues para fomentar que haya acuerdos en ese día. Estos van a intervenir antes de las reuniones para facilitar la concordancia y el acuerdo entre los países, pues obviamente antes de que se reúne luego ya todos los jefes de Estado o Gobierno en el Consejo Europeo. A través del Consejo participan los Estados en el proceso de toma de decisiones, integrando así sus intereses en las políticas y actividades de la Unión mediante el equilibrio alcanzado a través de la negociación en el marco de la lealtad institucional. Bien, yo diría aquí que intervienen los Estados en el proceso de toma de decisiones legislativas
dice integrando, esto es un poco rollo, en realidad lo que está haciendo es ponerle freno a lo democrático que es el Parlamento Europeo. Es un freno al Parlamento Europeo porque, así como al Congreso de España y Senado no hay quien le tosa, pues que son los gobiernos sí pueden toserle al Parlamento Europeo. Sede, Bruselas. En los meses de abril, junio y octubre, en Luxemburgo. Bien, no tenemos por qué tener aquí un mes especial. Seguimos hablando más de lo mismo. Ejercerá conjuntamente con el PE la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los tratados. Estará compuesto por un representante de cada de rango ministerial, facultado para comprometer al gobierno del al que represente y para ejercer el derecho de voto. Bien, aquí veremos repeticiones. A mí no quiero reducirlas tanto de modo que lo leamos una vez. Prefiero que se lean varias veces. Por cierto, aquí había una pregunta. El Consejo está en los gobiernos a través de un ministro capacitado para componer. Claro, es que si el ministro que viene al Consejo no tiene la autoridad de su gobierno y tiene que estar llamándole por el móvil cada vez que va a tomar una decisión, pues sería un rollo. Entonces, este señor se entiende que el gobierno lo apoya totalmente. La pregunta aquí era incorrecta. Los Estados miembros están representados en el Consejo Europeo por sus gobiernos y en el Consejo por su jefe de Estado. No, en el Consejo Europeo es por el Consejo Europeo por los jefes de Estado y en el Consejo por sus gobiernos. Así que nos lo han puesto al revés. ¿Y por quién serán ejercidas conjuntamente las funciones legislativas y presupuestarias? Pues ya está. Consejo conjuntamente con Parlamento, que hemos dicho ya 100 veces. Composición otra vez. Esto es más de lo mismo también. Composición. Cada está representado por un ministro que puede comprometer al gobierno del Estado miembro y votar en su nombre. Los ministros presentes varían según el tema tratado, como pueden ser los ministros de Finanzas, Justicia, Transporte, etc. Sí, esto es la pregunta que usted está diciendo. Pero bueno, y de España, ¿qué ministro es el que va? ¿A qué le corresponde? Bueno, pues va a haber 10 configuraciones, exceptuando una, que ya la veremos, exceptuando una que tiene fijo ya el presidente, hay 9 que le corresponderá al ministro del país, es decir, de España irán 9 ministros cada uno según el tema, el sector o la configuración. Es decir, que prácticamente pueden pasar todos los ministros por aquí. No hay un solo ministro, hay un solo jefe de Estado en el Consejo Europeo, pero en el Consejo pasarán prácticamente todos los ministros. Reuniones, no hay sesiones permanentes con los mismos miembros, sino que las formaciones del Consejo varían según la agenda. Bien, habla aquí de las formaciones del Consejo, las 10 formaciones del Consejo. Y nos pone un ejemplo. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, ECOFIN, se compone de los ministros de Economía o Finanzas de los Estados miembros. Efectivamente, aquí es la configuración del Consejo. En plan Asuntos Económicos y Financieros, pues van ministros de Economía o Finanzas. Cuando sea de Agricultura, irán los de Agricultura. Vamos a ver entonces estas formaciones internas. Formaciones internas. Actualmente el Consejo funciona a través de las 10 formaciones que se exponen a continuación, llamadas consejos. Son cada una de las distintas configuraciones en que esta institución de la Unión Europea, que integra representantes ministeriales de los gobiernos de los Estados miembros, Bueno, parece que se cansa. se organiza y se constituye de manera diferenciada al solo efecto de Vamos a ver un momento. Vamos a cambiar a Pablo por Laura.
simplificar sus reuniones. Y u adaptar su composición variable a los asuntos que se tratan. Los acuerdos adoptados por cualesquiera de estas formaciones se atribuyen y comprometen al Consejo unitariamente, como institución. Son formaciones internas del Consejo de existencia necesaria, establecidas por los tratados. Bien, hay dos que son, de las 10, hay dos que son necesarias, el resto puede variar, que es el Consejo de Asuntos Generales, que es el que va a preparar las reuniones del Consejo Europeo, y el Consejo de Asuntos Exteriores. Estas dos son necesarias. Consejo de Asuntos Generales, importante colaboración con el Consejo Europeo y velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo, desempeña un papel especial de coordinador y se ocupa de los asuntos institucionales, administrativos y horizontales. Bien, este va a ser el que va a preparar las reuniones, el que va a ayudar a los jefes, al Consejo Europeo. Su cargo es ocupado por el ministro competente del EM que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Bien, entonces, el Consejo de Asuntos Generales, en el semestre pasado que España ejerció la presidencia del Consejo, pues era un ministro de, ¿de qué era? Un ministro de Asuntos Exteriores. Ahora lo veremos. Velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Digamos, este coordina también las restantes, menos la de Asuntos Exteriores, que estaba un poco por libre. Vamos a ver, repetimos. Velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Europeo. Tantas veces dicho ya. Y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el presidente del Consejo Europeo y la Comisión. Estará asistido por la Secretaría General del Consejo, que estará bajo la responsabilidad de un secretario general nombrado por el Consejo. Bien, este es Consejo Especial, que además va a tener una Secretaría General con un secretario general. Es el órgano de apoyo y coordinación que asiste administrativamente al Consejo en sus funciones legislativa y presupuestaria, así como de coordinación de ciertas políticas, y al Consejo Europeo. CEUMO, institución presidencial y de impulso de la Unión Europea. También asiste a sus respectivos presidentes y al alto representante de la Unión, como presidente de él. Consejo de Asuntos Exteriores. A ver, Elena. Está dirigida por un secretario general, nombrado por la mayoría cualificada del Consejo, que responde políticamente ante el Pleno del mismo y que garantiza, en cooperación con la presidencia de turno de la institución, el buen funcionamiento de sus trabajos. Bajo su autoridad, y previa aprobación por el Pleno, la Secretaría General ejecuta el presupuesto de la institución. Bien, esto también es un poco para que tengáis una idea amplia, para no tener que memorizar, pero no hay que aprenderlo de memoria, obviamente, nada de memoria. Es, en realidad, de dos instituciones comunitarias y de una organización internacional regional orgánicamente autónoma, en este orden, el Consejo Europeo y la Unión Europea Occidental, UEO, organización regional militar muy ligada a la UE. Bien, pasando de esto. También asume la Secretaría General de las Conferencias Intergubernamentales de la Unión. En su estructura orgánica se integran todos los funcionarios de esta institución, así como las unidades más relevantes del área funcional típicamente intergubernamental de la Unión, en particular de las políticas comunes de exteriores y defensa, PEC-PCSD. Entre estas últimas se incluyen el Estado Mayor
de la UE y el CITCEN, Centro de Información y Operaciones. Decidirá por mayoría simple la organización de la Secretaría General. Bien, esto pues lo pongo por si se les ocurriese meterlo en el examen, pero no lo veo probable. Vamos ahora al Consejo de Asuntos Exteriores, donde el AR. Aquí tenemos a nuestro español José Borrell, que lo vemos muy a menudo en televisión. Consejo de Asuntos Exteriores, excepción a la presidencia habitual, que en este caso... Decíamos que las presidencias habituales recaerían en un ministro de Asuntos Exteriores, en un ministro del ramo de que se trate la configuración. Y y aquí estarían los ministros de Asuntos Exteriores en Asuntos Generales. Pero aquí hay su propio ministro de Asuntos Exteriores, que es el Consejo, dice, excepción a la presidencia habitual. No, este no es rotativo. Excepción a la presidencia habitual, que en este caso recaerá en el AR, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y presidido por el AR, que además propone y ejecuta las decisiones que aquel adopta, es el órgano encargado de hacer frente de manera específica a estas funciones, tanto en el ámbito de la política exterior y de seguridad común como en la política común de seguridad y defensa. Bien, ya sabemos que la política exterior y seguridad común y las de defensa todavía no forman parte de la Unión Europea. Que forma parte integral pero autónoma de la primera. Este cargo es permanente y no cambia con la rotación de la presidencia del Consejo. Actualmente lo ostenta el español José Borrell. Además de las anteriores, son formaciones internas del Consejo establecidas a través del Reglamento Interno del Consejo, también conocidas como formaciones sectoriales. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, ECOFIN. El Consejo de Justicia e Interior, JAI. Bien, por ejemplo, aquí vendrían el ministro de Justicia español o el Interior. Aquí vendría el ministro de Economía y Hacienda y demás. Aquí el de Empleo, etcétera. Seguimos. El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. El Consejo de Competitividad. El Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía. El Consejo de Agricultura y Pesca. El Consejo de Medio Ambiente. El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bien, esto para que veáis que son 10 configuraciones. No se ocurra a nadie estudiarse el nombre de las 10 configuraciones. Bueno, sobre todo de estas 8. De las otras 2, sí. Además, funciona un Eurogrupo, que no es una formación estrictamente sino una reunión especial de carácter estable y reglamentario. Es un órgano informal pero influyente dentro de la Unión Europea, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros de la zona del euro. Bien, solamente países miembros de la zona del euro, que no son todos. Por eso se llama Eurogrupo. Aquí no estarían los 27, sino, quiero recordar que 19. Ya la veremos más adelante. Principal función. Su principal función es coordinar las políticas económicas de estos estados, De los estados del euro, con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera y económica de la zona euro. Este grupo se reúne una vez al mes para discutir temas relacionados con sus responsabilidades económicas compartidas, particularmente en lo que respecta a la moneda única, el euro. Aunque es informal, sus decisiones y conclusiones tienen un impacto significativo en las políticas económicas y monetarias de la zona euro. Se reunirán en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Bien, normalmente son reuniones internas, son informales, pero cuando vaya a deliberar y votar sobre un proyecto legislativo, acompañando, asesorando al gobierno, a la comisión, pues ya tendrá que ser en público. Vamos a ver la presidencia, el trío que hablamos el trío presidencial.
de las formaciones. Trío presidencial de las formaciones del Consejo. Presidencia, representa al Consejo en las relaciones con otras instituciones de la UE, excepto asuntos exteriores, Decíamos que asuntos exteriores van por su cuenta, no es rotatorio. por parte del jefe de Estado o de Gobierno que ejerza en el momento la presidencia tripartita. Sí, mientras España estaba, el presidente del gobierno español era en el semestre que correspondía a España, pues este sería el presidente español, el presidente del Consejo. Del Consejo, de todos los consejos, de todos. Porque después de cada uno de los consejos, en que se divide las configuraciones, era el ministro de España correspondiente, el que tenía el cometido. Y en particular ante la Comisión y el Parlamento Europeo. Su cometido es intentar llegar a acuerdos sobre expedientes legislativos mediante diálogos tripartitos, reuniones informales de negociación y reuniones del Comité de Conciliación. La Presidencia trabaja en estrecha coordinación con a. el presidente del Consejo Europeo, b. el AR. El Consejo se reunirá por convocatoria de su presidente, a iniciativa de uno de sus miembros o de la Comisión. Presidencia de cada formación, será quien invite a sus miembros a votación, eligiendo el momento dentro de los límites señalados por el reglamento. Bien, ahora ya no habla del presidente de todos, ¿no? Que sería un presidente de Estado o de Gobierno. Aquí el presidente de cada formación, que sería el ministro de la formación correspondiente. Presidencia de cada formación, será quien invite a sus miembros a votación, eligiendo el momento dentro de los límites señalados por el reglamento, cuando proceda. En cualquier caso, deberá hacerlo cuando así lo soliciten al menos la mitad de sus miembros. El Consejo, por mayoría simple, podrá pedir a la Comisión que proceda a efectuar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Consejo. Bien, si hay algo que cree que es importante y que no está bien estudiado, algo y considera oportuno, no se pone él a trabajarlo, sino que se lo pide a la comisión, que va a ser la que haga la propuesta legislativa. Por mayoría simple, que es la mayoría absoluta, como ya sabemos, nuestra, podrá pedir a la comisión que efectúe los estudios que consideró oportunos. Y si la comisión no le hace ni caso, no presenta propuesta, pues le explicará por qué, las razones por qué no la presenta. En caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros. Cada miembro del Consejo actúa en su propio nombre y también puede representar a uno de los demás países. Rota cada semestre. Rota cada 6 meses entre los EMM, lo que influye en la agenda y prioridades del Consejo durante ese periodo, pero no altera su estructura basada en representación gubernamental y no partidista. Bien, no, el ministro español cuando va, si es socialista, como estamos en estos casos, representa a España, representación al gobierno español, pero no a su partido. Ahí tiene que quitarse el partido y representar al gobierno. Eso es prácticamente imposible, pero es lo que dice. Funciona como una entidad donde los representantes de los gobiernos nacionales, no los partidos políticos, toman decisiones colectivas sobre políticas y legislaciones que afectan a la Unión. Con excepción de la de Asuntos Exteriores, será desempeñada por los representantes de los EMM en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de 18 meses. Bien, son 6 meses el titular, y estará el anterior con sus 6 meses anterior y el posterior con otros 6 meses, que hacen los 18 meses. Entre 1 de julio a 31 de diciembre de 2023, España, entre 1 de enero a 30 de junio de 2024, Bélgica, que es el titular actual, y entre 1 de julio a 31 de diciembre de 2024, Hungría. que será el siguiente.
La presidencia concreta rota en función del periodo de 6 meses. Presidencia concreta se está refiriendo a Bélgica, que estamos ahora. Bien, presidencia de las configuraciones. Viene a ser igual que esto, presidencia de cada formación. Quizá tenía que haberlo puesto yo esto aquí abajo, pero bueno. Presidencia de las configuraciones del Consejo. Sus sesiones están presididas por el ministro del Estado miembro que ostenta la presidencia semestral del Consejo. La excepción la constituye el Consejo de Asuntos Exteriores, presidido por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Bien, aquí tenemos la proposición correcta. Que la presidencia de todas las formaciones del Consejo sea desempeñada por los representantes de los estados en el Consejo mediante... O sea, la presidencia de todas las formaciones. No. La presidencia de todas las formaciones es el presidente del gobierno que le toca. Dice, se ha desempeñado por los representantes, estos son los ministros, por tanto, cada ministro representa a una formación, o una sola. Quien representa a todas sería el jefe de Estado. El año pasado, el jefe de gobierno español representaba a todas, pero el representante, el ministro de cada una de las formaciones era un ministro. Por tanto, esa está mal. Por tanto, aquí se requiere mucho más que de memoria de entender bien el asunto. Bien, tenemos un comité de representantes permanentes, el COREPER. Esto no sale mucho, pero hay que ponerlo. Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los EEMM, COREPER. Bien, aquí son representantes ya permanentes, porque claro, las reuniones del comité anteriores pues eran esporádicas o cuando lo decidía el presidente del consejo, etcétera. Pero claro, siempre tiene que haber representantes permanentes y este es el COREPER. Todo el trabajo del Consejo es preparado, las reuniones, o coordinado, las políticas, por un comité de representantes permanentes, compuesto por los representantes permanentes de los EEMM, que trabajan en Bruselas y auxiliado por la Secretaría General. Bien, un comité de representantes permanentes. Vamos a quitar esto. De los Estados miembros se entiende que trabajan en Bruselas. El trabajo de este primer comité es preparado o delegado a su vez a más de 150 comités y grupos de trabajo compuestos por delegados de los Estados miembros. 150 comités o grupos que hay que pagar, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entre estos, ciertos comités tienen como función específica aportar coordinación y experiencia en un sector concreto, por ejemplo, el Comité Económico y Financiero, El ECOFIN que decíamos. el Comité Político y de Seguridad, responsable de la supervisión de la... Bien, esto no tiene más. Vamos a la Secretaría General, que tampoco es de mucho interés. Secretaría General. Es el órgano de apoyo y coordinación que asiste administrativamente al Consejo en sus funciones legislativas. Esto también lo vimos más arriba. Tengo que cambiar, lo tengo que volver a mirar. Este tema yo lo pondré mejor, todo esto, para evitar tanta redundancia, os lo pondré en el campus, en la parte correspondiente. Vamos a ver, este sí, el alto representante de la UE, el famoso AR. Alto representante de la UE para la PKR. Es el alto funcionario europeo encargado de dirigir y ejecutar toda la política exterior de la UE. Se le suele llamar el comisario de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de toda la Unión Europea. En la Comisión, es alto representante es el jefe de la diplomacia comunitaria, coordina la acción exterior uno de sus vicepresidentes y es el encargado de las relaciones internacionales. Bien, es la comisión, aquí es el alto representante que estamos viendo. Vamos a ver. Es el jefe de la diplomacia, ¿vale? O sea que, aparte de su función,
En el gobierno es un vicepresidente y encargado de las relaciones internacionales. En el Consejo es un mandatario de su propio Consejo. En el Consejo, como mandatario del mismo. Dirige y ejecuta la política exterior y de seguridad común, PEC, dentro de la configuración de asuntos exteriores, incluyendo la política común de seguridad y defensa, PC. Bien, la política común de seguridad y defensa, que veremos más adelante, forma parte de la política exterior y de seguridad común. Y también dirige el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE. Bien, respecto a los jefes, al Consejo Europeo, arriba, participa en su trabajo, es invitado, pero no vota. En el Consejo Europeo, participará en sus trabajos, con voz pero sin voto. Ya lo hemos dicho muchas veces también, que no queda de aquí, no quiero... Va a ser un poquito largo esto. Casi lo podíamos dejar al alto representante para verlo aparte, porque Servicio Europeo. Luego el Parlamento. Lo vamos a dejar aparte porque no quiero que cansaros. Me interesa mucho que esto lo tengáis muy, muy claro, muy transparente, porque luego aquí las preguntas son más bien de conocer exactamente la estructura, de saber pensar cómo funciona, simplemente. Lo dejamos aquí a mitad, el Consejo, o antiguamente Consejo de la Unión Europea.